Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por darnos la bendición de poder estar esta noche delante de su presencia y juntos poder compartir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración para que podamos continuar con nuestra temática que hemos mantenido durante estos viernes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder compartir esta palabra. Te suplicamos, Señor, que nos envíes una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice los hogares, las familias, hasta donde vamos a estar llegando. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera continuar en esta noche. Hemos estado platicando todos los viernes sobre los 5 ministerios. Dice la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas. Ahora, Efesios 4, 8 al 11 nos habla de la siguiente manera. Por lo tanto, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él mismo dijo, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Bueno, al hablar de los 5 ministerios, encontramos en la palabra del Señor, estos son los dones o son regalos que el Señor dio a la iglesia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia, hasta que alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida, la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito están los 5 ministerios? Bueno, están para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios 4:12, y no ser niños fluctuantes, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por vientos doctrinales. Esta palabra es muy importante para nosotros. ¿Cuál es la misión de los 5 ministerios? Recuérdese que hemos estado hablando sobre el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral, el ministerio magistral. Sin embargo, esta noche quisiéramos platicar sobre las señales de un apóstol, la misión de los 5 ministerios. Esto es interesante que nosotros los conozcamos en la palabra del Señor. La función de los 5 ministerios o la misión de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir y derrocar, según Jeremías capítulo número 1 y versículo número 10. Función de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir y derrocar. Jeremías 1:10. Toda obra de las tinieblas, arrancar, derribar y destruir. Bueno, ¿qué es lo que hay que arrancar, derribar y destruir? Toda la obra o toda obra de tinieblas hay que arrancarlas, derribarlas, destruirlas en nuestra vida, para luego edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. Esos 5 ministerios están establecidos en el libro de Efesios. Ahora, la cobertura del apóstol, esto es importante que nosotros lo aprendamos en esta hora. Es importante. Recuerde que nosotros solo exponemos la palabra, no la imponemos. La cobertura del apóstol está tipificada en las alas del águila. Posee visión y se mantiene en las alturas de donde trae la doctrina revelada. O sea, el águila se mantiene sobre las alturas. Ahora, el ministerio apostólico está representado sobre las alas del águila. Posee el águila visión y se mantiene en las alturas de donde trae la doctrina revelada. Es enemigo de la serpiente y pone su nido sobre la peña y enseña a sus aguiluchos a volar. Esto es muy interesante que nosotros lo veamos. Quiero ver una cita por ahí en el libro de Éxodo, capítulo 19 y versículo número 4, la importancia de ser edificados en esta noche. Éxodo 19
y versículo número 4. Dice la palabra del Señor. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Bueno, Dios está hablando a su pueblo de Israel, está hablando a Moisés. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Ahora, aquí hay una promesa que el Señor le da al pueblo de Israel y le dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, aleluya, y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo que quiero destacar esta noche es la palabra ahí en el libro de Éxodo capítulo 19 y versículo número 4. Por ejemplo, la Reina Valera dice: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios, cómo los he tomado a ustedes y los he traído a mí sobre alas del águila. Aquí vemos al Señor hablando en una función apostólica a su pueblo, una función muy interesante, mis amados hermanos, ver cómo el Señor trabaja con su pueblo y trabaja con su iglesia. La Biblia en lenguaje sencillo dice: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. Es Dios hablándole al pueblo de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. También han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila. Esto es muy precioso, muy precioso. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. Estamos viendo entonces, esta noche estamos viendo al ministerio apostólico y desde donde el Señor ya está hablando a su pueblo, le está hablando el Señor al pueblo de Israel, cómo lo sacó de Egipto, de qué manera lo sacó, y Él está hablando que lo sacó sobre las alas del gran águila. Bueno, estamos hablando del ministerio apostólico. Ahora, según este comentario es muy importante. Cuando habla sobre las águilas, como una metáfora muy apropiada, Dios describió el éxodo y el viaje al Sinaí. Se sabía que las águilas sacaban a sus polluelos o a los polluelos del nido sobre sus alas y que los enseñaban a volar, recogiéndolos si era necesario sobre sus alas extendidas. Me lo estoy imaginando esta noche. Amén. Recogiéndoles sobre sus alas extendidas. Moisés, en un cántico final, emplea esta metáfora refiriéndose al cuidado de Dios por Israel, y observó de forma especial que solo Dios hacía esto, según Deuteronomio capítulo 32 y versículo número 11 y 12. Dice: Dios ha cuidado de ustedes. Le está hablando al pueblo de Israel. O sea, Dios cuidando a su pueblo. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Dios mismo dirigió a su pueblo y no necesitó la ayuda de dioses. Entonces vemos cómo el Señor siempre ha tenido el cuidado de su iglesia y su pueblo. Y aquí encontramos que el Señor empieza a narrar de qué manera, sobre qué alas Él ha extraído a su pueblo de Egipto, cuál era el proyecto, cuál era el propósito de Dios. Y Dios habla sobre alas del águila, lo sacó de Egipto. Bueno, si continuamos en esta noche, continuamos en lo que Dios nos ha dado, vemos entonces las características del águila. Posee visión, se mantiene en las alturas de donde trae la doctrina revelada, es enemigo de la serpiente y pone su nido sobre la peña y enseña a sus aguiluchos a volar. Veamos entonces las señales de un apóstol. Eso es muy importante que nosotros, mis amados hermanos, lo podamos ver a la luz de la Biblia. ¿Cuáles son las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un apóstol? Número 1. Vamos al libro de Hechos, capítulo número 8 y versículo número 14. Es interesante que nosotros lo veamos a la luz de la palabra. Hechos, capítulo 1, 8, versículo 14. Vamos a ubicarnos en esta noche. Dice la Biblia: y cuando los apóstoles estaban en Jerusalén,
oyeron que en Samaria se había recibido la palabra y les enviaron a Pedro y a Juan. Hechos, capítulo 8 y versículo número 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, les enviaron a Pedro y les enviaron a Juan. Entonces nos damos cuenta que una de las funciones del ministerio apostólico, que son muchas, hermano, es que fundan iglesias. Esto es muy importante. Recuérdense que estamos platicando sobre los 5 ministerios y esta noche nos toca hablar del ministerio apostólico. Tienen revelación de la doctrina y de los 5 ministerios. Tienen revelación de la doctrina y de los misterios, revelación doctrinal y de los misterios. Eso lo podemos ver ahí en 2 Corintios, capítulo 12, para poder recibir esta palabra. 2 Corintios, capítulo número 12, dice la palabra del Señor. El gloriarse es necesario, aunque es provechoso pasar entonces a las visiones y a las revelaciones. 2 Corintios, capítulo número 12. Tienen revelación de la doctrina y de los ministerios, dice esta palabra, 2 Corintios, capítulo número 12, versículo 1 al 7. Conozco un hombre, es Pablo, conozco un hombre que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, eso Dios lo sabe, dice Pablo, el cual fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí encontramos que el apóstol Pablo es alguien o es uno de los ministros que fue arrebatado hasta el tercer cielo, pero no es un arrebatamiento horizontal, sino es vertical, y eso lo vemos en la vida de Enoc, lo vemos en la vida de Elías, lo vemos en el apóstol Juan, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en el apóstol Pablo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, eso Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le es permitido expresar. De tal modo que sí me gloriaré, pero en cuanto a mí no me gloriaré, sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee y no me enaltezca. Bueno, estamos viendo entonces las señales de un apóstol. Entonces vemos al apóstol Pablo que tiene revelación de la doctrina y de los misterios. Encontramos en 2 Corintios 11, 23, 27, tienen sufrimientos por causa de Cristo. Amén. Eso es interesante que lo podamos ver. Tienen sufrimientos por causa de Cristo, según 2 Corintios, capítulo 11 y versículo número 23. Esta noche nuestro propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, dice Pablo en 2 Corintios 11, 23, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencias en los viajes, en peligros, en ríos peligrosos, salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de gentiles, peligros de ciudad, etc. Bueno, lo que vemos, mis amados hermanos, entonces, una de las señales del ministerio apostólico, número 1, es que fundan iglesias. Eso es muy interesante que lo aprendamos esta noche. Tienen revelación de la doctrina. La fundación de iglesias lo puede ver usted en Hechos 8:14. La revelación de la doctrina de ministerios y de misterios, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 7. Efesios 3:5. Ahora, vemos también que este ministerio tiene sufrimientos por causa de Cristo. Se los he expuesto ya a la luz de la Biblia, o usted puede tomar notas, 2 Corintios 11, 23, 27. Esto es muy interesante saberlo, porque dice la palabra del Señor que una de las características del ministerio apostólico es que sientan doctrina. Esto lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos 2, 42. Es muy interesante, mis amados hermanos. Hechos 2:42, dice la palabra del Señor,
que sientan doctrina. Entonces veamos, dice, ¿qué era lo que hacían los apóstoles? Según Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente. Bueno, ¿a qué se dedicaban los apóstoles? Según esta palabra dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. A esto se dedicaba la iglesia del principio, y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor, ellos sientan la doctrina, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esto vemos dentro de las señales de un apóstol. Esta palabra, hermanos amados, nos trae como consecuencia la revelación de lo que es uno de los 5 ministerios. Ahora, si continuamos viendo en esta noche, vamos a encontrar la función de un apóstol. ¿Cuáles son las funciones de un apóstol? Porque esto es importante que nosotros lo podamos ver a la luz de la palabra. ¿Cuál es la función de un apóstol? Según la palabra del Señor en Efesios 2:20, quisiera que lo viéramos en el nombre de Jesús. Libro de Efesios, capítulo 2 y versículo número 20, dice la palabra del Señor. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Por favor, véanlo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí necesitamos extraer esta palabra. ¿Sobre qué tenemos que edificar? Bueno, según el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo número 20, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Ahora, según esta palabra, viendo las funciones del apóstol, nos enseña que reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo. Pero esto se logra en el ministerio apostólico. Hechos capítulo 1 y versículo número 2. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 1, 2. Esto es para que podamos enriquecer, mis amados hermanos, nuestro conocimiento espiritual. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por medio del Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Bueno, el que está dando instrucciones es nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendamos algunas cosas, mis amados hermanos, que son muy importantes para nuestra fe y para nuestra vida espiritual. Ponen el fundamento, según Efesios 2:20, dice Hechos 1:2, reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo. Ahora, si vemos en Hechos 1:2, nos habla de recibir mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo. Pero luego vemos ahí en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo número 2, que es importante que lo conozcamos. 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo número 2, dice esta palabra: al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Estamos hablando en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo número 2. Segunda de Pedro, sería 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo número 2. Vamos a rectificar esta cita. Dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, el mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles. Estamos viendo entonces esta noche las funciones de un apóstol. Ponen el fundamento de la doctrina, según Efesios capítulo 2, versículo número 20. Reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo número 2. Dan mandamientos del Señor, según de Pedro capítulo 3 y versículo número 2. Ahora, según esta palabra, encontramos que ellos son padres del alma. Mire qué interesante es esto, hermano mío.
Recuérdese que Jesucristo o el Padre, Dios, es el Padre de nuestro espíritu. Ahora encontramos que nosotros tenemos un Padre del alma y vemos esta figura en el ministerio apostólico, aparte tu Padre biológico. Bueno, si son padres del alma, tenemos que verlo en 1 Corintios capítulo 4 y versículo número 15 en esta noche. Es una noche muy hermosa. 1 Corintios 4:15 dice la palabra del Señor: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Qué lindo, está hablando Pablo a los corintios. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces nos damos cuenta que ellos se convierten, o el ministerio apostólico se convierte en un padre del alma. Por lo tanto, dice Pablo, os exhorto, sed imitadores míos. Está hablando el apóstol Pablo. Ahora, según esta palabra, también nos enseña, además de ser padres del alma, cuando ejercen una función pastoral, la vamos a ver en 2 Corintios 12:14. Veamos esta función, 2 Corintios 12:14, porque están ejerciendo una función pastoral. Dice Corintios: he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Entonces vemos en estas funciones apostólicas, estamos viendo al apóstol Pablo que ejercen una función pastoral. Lo vemos ejerciendo una función apostólica y vemos ejerciendo una función pastoral. Estoy hablando del apóstol Pablo. Ahora, según esta palabra, en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 5, nos enseña que tienen autoridad para entregar a Satanás. Esto es tremendo. 1 Corintios 5:5 dice la palabra del Señor. Póngale atención a esto. Dice, veamos este caso que está juzgando el apóstol Pablo. Dice, en efecto, mire pues, es un caso que se da entre los corintios. Pero dice Pablo, en efecto se oye que entre vosotros, le está hablando a los de la iglesia de Corintios, hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Por favor, yo quiero que le ponga atención a esta palabra. Dice Pablo, y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecidos para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pero yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que ha cometido tal acción. Pablo no estaba presente en esta iglesia. Pablo se enteró de lo que estaba hablando y dice, yo he juzgado. Póngale atención al pasaje. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos, está hablando Pablo, dice, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor, entregad a ese al tal a Satanás, entregad a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces yo quiero ver esta palabra, mis amados hermanos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios? Mire, como que llegó un momento en que ellos se sintieron quizá orgullosos de tener dentro de ellos a alguien que estaba metido con la esposa de su papá. Bueno, tenemos que entender que estaba metido con su madrastra, y ellos no lo disciplinaban. Ellos no tomaron alguna actitud. Es más, Pablo los amonesta y les dice en el versículo 6, 5, 6, 1 Corintios, vuestra jactancia no es buena, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eso es importante, que nosotros le prestemos atención, mi amado hermano. Dice, limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua,
ha sido crucificado. Bueno, yo lo que trato de transmitirle era lo que se oía en el ambiente de la iglesia de Corintios, la inmoralidad, una inmoralidad extrema, dice, que ni siquiera se oía entre los gentiles. Oiga, que era por eso lo que estaba pasando. Sin embargo, dice Pablo, os habéis vuelto arrogantes. Yo quiero ver esta palabra en otro pasaje porque dice, vamos a ver, dice, envanecidos, arrogantes. Oiga este comentario. 5:2 de 1 Corintios, envanecidos, arrogantes, carnales que estaban dispuestos a excusar las más extremas maldades. Quiten de comunión, dice, sométanlo. Bueno, según la Biblia Peshitta dice, pero ustedes están hinchados. Oh, qué tremendo. Oiga, hermano, qué tremendo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Pero ustedes están hinchados por el orgullo. En lugar de lamentarse para que sea expulsado de entre ustedes el que ha llevado a cabo semejante acción. O sea, Pablo no estaba de acuerdo en lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Ahí nos habla de que un joven o un muchacho estaba metido con la esposa de su padre y ellos no tomaban ninguna actitud. Es más, Pablo dice que juzgó en ausencia, en espíritu juzgó. Ahora dice la Nueva Traducción Viviente, ustedes están orgullosos, primero los mira hinchados, luego los veo orgullosos y les dice deberían de llorar, deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Entonces mire, hay pecados, hermano, hay pecados, hermanos amados, que no deben de ser tolerados. Por supuesto que ningún pecado, pero este pecado es extremo. Está metido con su propia mamá, con la esposa de su papá, en este caso con su madrastra. Y Pablo se entera, hermano, y emite un juicio. Dice, están envanecidos, ustedes están engreídos, ustedes se sienten orgullosos de tener a tal cometiendo tal pecado. La Kadosh dice, ustedes se mantienen orgullosos. ¿No debían ustedes haber sentido tristeza que los hubiera llevado a remover de su compañía al hombre que ha hecho esto? Oiga, hermano, bueno, ¿por qué hablamos en esta hora? Porque, mi querido hermano, una de las funciones del ministerio apostólico, según esta palabra, es que tienen autoridad para entregar a Satanás. Y aquí hicieron la entrega de este varón que se metió con la esposa de su papá. En este caso sería su madrastra, pero posteriormente usted lo mira reintegrado, como hubo un arrepentimiento en él. Se arrepintió y volvió, ¿verdad?, a una restauración. Ahora, según esta palabra, 1 Corintios 5:5, ¿por qué lo entregaron? Volvamos a la carga. ¿Por qué lo entregaron? Dice, entregada a Satanás para la destrucción de su carne, o sea, para que su carne sea destruida, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces aquí vemos que hay una separación. Entregan al tal, lo entregaron a Satanás, sí, pero dice, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Entonces vemos, mi querido hermano, que posteriormente a esta entrega hubo un arrepentimiento en este varón y luego se reintegra a la iglesia de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el ministerio apostólico? Recuérdese que esta noche estamos viendo las funciones de un apóstol. Yo solo estoy exponiendo la palabra, aleluya. Entonces, otra de las funciones es, hermano, unos tienen revelación. Vea esto, según Judas, capítulo número 17 y 18. Unos tienen revelación. Lo vamos a leer ahí en el libro de Judas 17, 1, 17, 18. Dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones. Entonces vemos, mis amados hermanos, que en el ministerio apostólico unos tienen revelación, según capítulo 1, versículos 17 y 18 de Judas. Ahora, cuando vemos esta palabra y vemos las señales de un apóstol, nos damos cuenta, hermano, que dentro de algunas señales también tienen obras poderosas. Aleluya, mire qué hermosa es esta palabra. Tienen obras poderosas. Y esto lo vemos ahí en 2 Corintios capítulo número 12 y versículo número 12. Dice que tienen obras muy poderosas. Dice esta palabra, entre vosotros se operan las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios
y milagros. Vemos entonces que otras de las señales de un apóstol es que tienen obras poderosas, son Hechos 12:12. Veamos ahí en Hechos 2:43. Me interesa dejarle esta palabra en esta noche. Recuérdese que solo le exponemos la palabra, Hechos 2:43. Estamos exponiendo la palabra para edificar el cuerpo de Cristo. Hechos 2:43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios, señales eran hechas por medio de los apóstoles. Aleluya. Señales por medio de los apóstoles. Mire, yo quiero contarle un testimonio esta noche, mi querido hermano. Es una noche muy hermosa para poder compartir esta palabra del Señor. Yo recuerdo, dentro de algunas cosas, anécdotas que nos han pasado en el caminar de nuestro ministerio, yo quiero contarle, una noche, un día domingo, después de una prédica, hermano, acá en la ciudad de Quetzaltenango, terminé de predicar, entregué el tiempo, me fui a mi oficina, pero al sentarme, hermano, ahí en mi oficina, vi que en uno de mis ojos, hermano, como que hubo un derramamiento de un líquido. Pude ver de color oscuro, hermano, como que era tinta que se me derramó en el ojo. Al cerrar el ojo, créame, me dio temor inmediatamente, me dio temor. Y me levanté, hermano, y todavía regresé al altar por algo que tenía que hacer. Pero se lo comenté a mi esposa. Era día domingo, no se me ocurrió consultar una emergencia. Hermano amado, esperé y me fui a mi hogar a reposar. Al día siguiente ya busqué un lugar una consulta, y hermano, bueno, me diagnosticaron que tenía un desprendimiento de retina. Así, hermano, y que había que operarme de emergencia, ¿verdad? Porque mi ojo estaba mal. Y me dieron la orden a donde tenía que asistir, hermano, diagnóstico, todo establecido, hermano, ya con exámenes. Yo estaba muy preocupado, fui a un lugar a que me atendieran, hermano, estuve esperando, y luego tomé la decisión, llamé a mi pastor, llamé al apóstol Sergio, mi pastor, y le expliqué: apóstol, esto y esto me pasó el día de ayer, y Marito, que lo lamento, me dijo, que lamento, Marito, esta situación. Y quiero contarle pues que estoy en la clínica, ya tengo la orden de ingreso, me tienen que operar el ojo de emergencia, y quisiera que orara por mí, por favor. Quiero suplicarle que ore por mí, porque voy a entrar a revisión todavía con el especialista. Mire, hermano, para mí era importante esa oración, era fundamental esa oración. Oró por mí por teléfono, me llamó mucho la atención la oración que él hizo, cómo oró, me llamó mucho la atención. Entonces empecé, hermano, en la clínica donde estaba, me empezaron a echar colirios, etcétera. Pasó un tiempo, entonces me vio un especialista. Y cuando me vio, hermano, me dijo: pastor, me dijo, solo veo un puntito. Mire qué tremendo, veo un puntito. Pero para mí, usted no tiene nada. Ay, hermano, mire, de la aflicción a la emoción, a la alegría, ¿verdad? Y luego me llevaron a otro especialista y me dijeron: mire, sí veo que hay una abertura, pero no tiene mayor cosa. Ellos se entienden, entre especialistas se entienden, ok, se entienden. No tiene desprendimiento, me dijo. Y vio los documentos que me habían dado, donde yo había sido evaluado. Venía de una evaluación, donde el médico me vio, especialista, hermano, y me dijo, después de una mañana de estar ahí en chequeo y todo, me dijo: solo va a usar estos 2 colirios y use estos lentes. Use estos lentes, hermano. Mire, esto es un testimonio, yo le agradezco al Señor, ¿verdad? Pero se me ocurrió llamar a mi pastor, porque él había estado pasando alguna situación de esas, ¿verdad? Y fue operado. Entonces él me entendía, hermano, y era tremendo. Yo sabía lo que estaba viviendo. Y después de la oración entré, me examinaron y todo. Bueno, conclusión final, ¿verdad? Hermano, en conclusión, no encontraron nada más que una abertura ahí en el ojo, un puntito, me explicaron ellos, hermano, pero no encontraron mayor cosa. Bueno, lo que trato de explicarles es, cualquiera diría: pues pasó cualquier cosa. Mire, yo lo que sé es que oraron por mí. Yo lo que sé es que por mí oraron. Y lo que sé es que yo miraba bien. A eso quiero llevarlo.
miraba bien, gloria a Dios, hermano, aleluya. Bueno, yo por qué le estoy contando esto, y usted dirá, ¿por qué nos cuenta eso, pastor? Mire, porque si hay algo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, según la palabra que estamos viendo en esta noche, Hechos 2:43, dice, sobrevino temor a toda persona porque muchos prodigios, señales eran hechos por medio de los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas por común, etcétera. Entonces yo lo que trato de explicarle es que Dios hizo un milagro conmigo. Dios hizo un milagro conmigo. Mire, Dios hizo un milagro conmigo. Me sanó el ojo. Amén. Y claro, yo guardo en mi corazón esa gratitud al Señor porque Dios tiene misericordia. Me acordé de hermanos de los que han sido sanados bíblicamente, ¿verdad? En Jericó había muchos ciegos y eso venía a mi mente. Yo le pedí al Señor, Señor, haz un milagro. Y yo lo vi. Bueno, entonces vemos algunas de las señales de un apóstol. Yo vi una señal apostólica en mi vida, sanidad. Ok, sigamos entonces. Mire pues, predican el evangelio de la gracia. Mire qué tremendo. Eso lo puede ver en Jeremías 1:10. Lo quiero leer esta noche. Jeremías capítulo 1 y versículo número 10. Predican el evangelio de la gracia. Mira, hoy te he dado autoridad sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Mire, qué interesante es esto. Entonces vemos que una de las funciones del ministerio, o una de las señales del ministerio apostólico, hermano, es que predican el evangelio de la gracia y poseen cetro de autoridad y gobierno. Poseen cetro de autoridad y gobierno. Ahora, la función del ministerio, hermano, apostólico, se mueve en el lugar santo y en el lugar santísimo. Yo le doy gracias a Dios por este privilegio tan hermoso, hermano, que Él me ha dado de poder estar en una cobertura apostólica. Quiero decirle, hermano, que yo tengo más de 25 años de estar bajo una cobertura apostólica. ¿Qué más vemos dentro de las funciones de un apóstol? Tiene autoridad de parte de Dios para enviar ministros. Y acuérdese que el enviado siempre va a ser respaldado. Amén. Mire, pues se lo quiero leer porque es importante. Hechos 6:6. Dice la palabra del Señor para poder ser bendecidos en esta noche. Dice Hechos 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Bueno, todo aquel que es enviado siempre va a ser respaldado y siempre va a tener la provisión de parte de Dios. Hechos 15:22, envían delegaciones apostólicas a las iglesias. Esto es muy interesante dentro de las funciones apostólicas. Vemos que hay visitas, supervisiones y confirmación de iglesias dentro de las funciones apostólicas. Eso lo puede ver usted en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36 en adelante. ¿Qué más tiene un apóstol? Es muy interesante ver, hermano, recuerden que hoy estamos viendo las funciones de un apóstol. Tienen autoridad para cambiarle el nombre a una oveja. Esto es muy lindo, hermano, pero hay que vivirlo, ¿verdad? Hay que vivirlo. Y esto se entiende estando bajo la cobertura apostólica. Vamos a Hechos 4:36 en esta noche. Hechos 4:36 dice la palabra bendita del Señor, para que nosotros le saquemos la riqueza. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también llamaban los apóstoles Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, santo Dios. Entonces vemos que un apóstol tiene la autoridad de parte de Dios de poderle cambiar el nombre a una oveja, o lo puede ver en Juan 1:42. ¿Qué más vemos? Que son administradores de la gracia y de los misterios de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo número 1, Efesios 3:2. ¿Qué más vemos? Se dedican al ministerio de la palabra y a la oración como los otros 4 ministerios. Si usted se recuerda, cuando la iglesia en el libro de los Hechos estaba creciendo, hermanos, se dieron algunos problemas. El apóstol Pedro habla al discipulado y les dice que escojan dentro de ellos, de acuerdo a los apóstoles, que escogieran dentro de ellos a 7 hombres con algunas características, y la primera era llenura del Espíritu Santo, llenura de sabiduría, de gracia, de poder, etcétera, hermano. Y ellos le explican, y nosotros nos dedicaremos a la oración, amén, y al ministerio de la palabra. ¿Por qué le expongo esto en esta noche? Porque vemos, hermano, que el ministerio apostólico, hermano, dentro de algunas cosas,
está representada sobre las alas del águila. La Biblia nos enseña que poseen visión y se mantienen en las alturas de donde traen la doctrina revelada. Amén. Un enemigo del ministerio apostólico es la serpiente. Que Dios los reprenda en esta noche en el nombre de Jesús. Vemos que el águila, hermano, pone su nido sobre la peña y enseña a sus aguiluchos a volar. Bueno, esta noche hemos platicado sobre las señales de un apóstol y cuáles son las funciones de un apóstol. Encontramos que según la palabra del Señor en el libro, hermano, de Efesios, nos habla de las funciones de este ministerio tan precioso, mi querido hermano, y una de ellas es que alcancemos la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto. Estos 5 ministerios son dones en forma humana que Jesús repartió a su iglesia hasta que alcance. Mire, ¿para qué son los 5 ministerios? Se lo enfocaba al principio. La unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, equipamiento de los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. En estas noches hemos estado estudiando, hermano mío, los 5 ministerios. Amén. Bueno, ¿qué importancia tiene este ministerio en nuestras congregaciones? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Y recuérdese que una de sus funciones es arrancar, derribar y destruir. Vemos también que cuando encontramos que es un regalo de parte de Dios, hermano, a la iglesia, regalos en forma de hombres. La palabra doma significa dádiva, son las domas de Dios, son los regalos de Dios. La palabra doma viene, hermano, de la base didomi, que significa dar, conceder, confiar, constituir, dejar, echar, entregar, infundir, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, tener misericordia. Aleluya. Así que esta noche le damos gracias a Dios por darnos la riqueza, la bendición, hermanos míos, de poder conocer parte de este ministerio apostólico. Y recuerde, está el apóstol del Padre, Hebreos 3.1. Están los apóstoles del Cordero, Mateo 10.1. Y encontramos a los apóstoles del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le haga crecer en sabiduría, en conocimiento y entendimiento en esta noche. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos el privilegio de compartir tu palabra. Envíanos una unción apostólica a nuestros hogares, a nuestras familias. Gracias por revelarnos esta palabra, por mostrarnos las funciones, Señor, de un apóstol. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Yo bendigo mi cobertura apostólica esta noche al apóstol Sergio. Te doy gracias por permitirme estar en esta red apostólica. En el nombre poderoso de Jesús, bendice hogares, bendice familias, restaura lo que tienes que restaurar y sana los que tienes que sanar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente noche. Nos vemos mañana por la mañana en nuestra oración. Bendiciones.